Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para sumergirse en un mundo lleno de dramas, pasiones desenfrenadas y giros argumentales que te dejarán sin aliento. Porque hoy, mis queridos adictos a las series, vamos a hablar de las series turcas más adictivas y polémicas que te engancharán sin remedio. Prepárense para descubrir historias que rompen moldes, personajes que te harán amar y odiar en la misma escena, y tramas tan retorcidas que te mantendrán pegado a la pantalla hasta altas horas de la madrugada. Si eres de los que disfruta con un buen drama, con romances imposibles, con intrigas palaciegas y con reflexiones sobre la vida, el amor y la familia, este es tu vídeo. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan descubriendo nuevas series y si quieren estar al tanto de todas mis recomendaciones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y no se perderán nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de series turcas adictivas. Empecemos con una serie que desde el momento en que se estrenó, causó un auténtico furor. Hablo de Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, basada en una novela clásica turca, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre mucho mayor que ella y viudo, con 2 hijos. La vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego. Entre ellos surge una atracción irresistible que los lleva a vivir un romance clandestino, lleno de mentiras, traiciones y consecuencias devastadoras. Lo que hace a Amor Prohibido tan adictiva es la intensidad de las emociones que transmite. La química entre los protagonistas es palpable, la tensión sexual es constante y el drama está presente en cada escena. Además, la serie aborda temas como la infidelidad, la ambición, la soledad y el peso de las expectativas sociales, temas que resuenan con el público y generan un debate constante. Sin duda, una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor y las decisiones que tomamos en su nombre. Sigamos ahora con una serie que combina elementos de drama, romance y misterio, Kara para Aşk, o Dinero Negro Amor. Esta serie sigue la historia de Ömer, un policía que investiga el asesinato de su prometida y el padre de Elif, una diseñadora de joyas de una familia adinerada. A medida que Ömer y Elif trabajan juntos para descubrir la verdad detrás de estos crímenes, se dan cuenta de que sus vidas están entrelazadas por una red de corrupción, lavado de dinero y secretos oscuros. Y por supuesto, en medio de todo este caos, surge una atracción irresistible entre ellos. Dinero Negro Amor te engancha desde el primer episodio gracias a su ritmo trepidante, sus giros argumentales inesperados y la complejidad de sus personajes. Ömer es un hombre íntegro y apasionado que lucha por la justicia, mientras que Elif es una mujer fuerte y decidida que busca proteger a su familia. Juntos forman una pareja explosiva que te hará suspirar y te mantendrá al borde del asiento. Además, la serie cuenta con una banda sonora espectacular y unas escenas de acción muy bien realizadas. Si te gustan las series con suspense, romance y un toque de intriga, Dinero Negro Amor es para ti. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Muhteşem Yüzyıl, o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. A través de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados, El Siglo Magnífico nos transporta a una época de esplendor y decadencia, donde el poder, la ambición y el amor se entrelazan de forma inextricable. Lo que hace a El Siglo Magnífico tan fascinante es su cuidada producción, su detallada recreación histórica y la complejidad de sus personajes. Süleyman es un líder carismático y ambicioso que lucha por expandir su imperio, mientras que Hürrem es una mujer inteligente y astuta que utiliza su belleza y su ingenio para ascender en la corte otomana. La serie explora temas como el poder, la religión, la guerra, el amor y la familia, y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la historia y la condición humana. Si te gustan las series históricas con un toque de drama y romance, El Siglo Magnífico es una apuesta segura. Pasemos ahora a una serie más reciente que ha generado mucha controversia por su temática, Sadakatsizh, o Infiel. Esta serie, adaptación de la exitosa serie británica Dr. Foster, cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa y felizmente casada que descubre que su marido, Volkan, la está engañando con una joven llamada Derin. A partir de este momento, la vida de Asia se desmorona y decide vengarse de su marido y de su amante,
utilizando su inteligencia y su astucia para desenmascarar sus mentiras y destruir sus vidas. Infiel es una serie adictiva por la forma en que aborda temas como la infidelidad, la venganza, el empoderamiento femenino y la doble moral de la sociedad. Asia es un personaje fuerte y complejo que te hará empatizar con su dolor y te inspirará con su determinación. La serie te mantendrá en vilo desde el principio hasta el final, preguntándote constantemente qué será lo próximo que haga Asia para vengarse de sus enemigos. Si te gustan las series con drama, suspense y un toque de feminismo, Infiel es una serie que no te puedes perder. Y por último, pero no menos importante, hablemos de Kukur, o El Pozo. Esta serie de acción y drama criminal cuenta la historia de la familia Koval, una familia que controla el barrio de Kukur, uno de los barrios más peligrosos de Estambul. La familia Koval tiene sus propias reglas y su propio código de honor, y lucha por proteger su barrio de las bandas rivales y las fuerzas del orden. La vida de la familia Koval se complica cuando Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo de la familia. El Pozo es una serie adictiva por su ritmo trepidante, sus escenas de acción espectaculares y la complejidad de sus personajes. Yamak es un personaje carismático y rebelde que lucha por encontrar su lugar en el mundo y proteger a su familia. La serie explora temas como la lealtad, la familia, la venganza y la redención, y te sumerge en un mundo oscuro y peligroso donde la vida humana tiene poco valor. Si te gustan las series de acción con un toque de drama y suspense, El Pozo es una serie que te enganchará desde el primer episodio. Y bien, mis queridos adictos a las series, eso es todo por hoy. Hemos recorrido un universo de dramas, pasiones y conflictos que te dejarán sin aliento. Hemos hablado de Amor Prohibido, una historia de infidelidad y deseo prohibido, de Dinero Negro Amor, un thriller con romance e intriga, de El Siglo Magnífico, un viaje a la época dorada del Imperio Otomano, de Infiel, una serie sobre venganza y empoderamiento femenino, y de El Pozo, un drama criminal lleno de acción y suspense. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas más adictivas y polémicas. Recuerden que todas estas series están disponibles en diferentes plataformas de streaming, así que no duden en buscarlas y sumergirse en sus mundos fascinantes. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otra serie turca adictiva me recomendarían? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día y sigan disfrutando de las mejores series. Adiós.